Hola, buenas noches. Somos el grupo número 4 y vamos a realizar el análisis de la participación de mercado automovilístico americano en la década de los 70 y de su proyección a largo plazo. A mediados del siglo XX, en el apogeo del mercado automovilístico en Norteamérica, se tendía a evaluar el éxito de un negocio por su capacidad de manufactura, y las compañías que más sobresalían en aquella época eran Ford, General Motors y Chrysler. Sin embargo, al pasar de los años, fueron disminuyendo la calidad del producto y se enfocaron en el volumen de producción. Además de esto, el embargo árabe del petróleo en el 73 y la eficiencia en combustible de compañías extranjeras, en concreto las japonesas, fueron y pusieron alarma a las compañías norteamericanas. Durante esa época se popularizó un nuevo método para analizar el éxito de las compañías, el cual se basaba en la cuota del mercado, que básicamente es la fracción de las ventas de un producto que la empresa ha fabricado. Y para el año de 1972 se tenía el siguiente análisis de preferencia del usuario de las cuatro compañías más importantes en el mercado en aquella época. Además, que la cuota de mercado de cada compañía en el año de 1972 era la siguiente. General Motors tenía aproximadamente el 40% de los clientes para los vehículos nuevos. Ford tenía el 30%, Chrysler tenía un 25% y en total, entre todos los fabricantes japoneses, sea Honda, Datsun, apenas sumaban un 5%. A continuación procederemos a estudiar la participación de mercado de la industria automovilística mediante la matriz de transición o probabilidad correspondiente al año de 1972. Yo les voy a hablar sobre el marco teórico y los conceptos básicos que debemos entender para la resolución de este proyecto. Uno de ellos es la cadena de Markov, nombrada por Andrei Markov en 1900. Es un modelo matemático que se usa en diferentes áreas de la ingeniería, economía, meteorología y sociología, para analizar procesos y predecir comportamientos. Una característica básica de este método matemático es que es un modelo que no depende del estado anterior, solamente del estado actual. Por ejemplo, si estamos en un estado y queremos pasar hacia el siguiente, nada más tenemos que analizar el estado actual en el que estamos trabajando. Uno de los conceptos o dos conceptos que subyacen de este modelo matemático son el vector de probabilidad y la matriz de probabilidad. El vector de probabilidad es un vector que tiene sus componentes positivas y que éstas suman 1 en total. La matriz de probabilidad nada más es una matriz que se compone de vectores de probabilidad. Bueno, en el proyecto nos dan unos datos de cómo se mueve el mercado en 1972 y nos damos cuenta que es una matriz de porcentaje. Esta matriz la podemos transformar a una matriz de probabilidad. Como vemos aquí tenemos la tabla 1, que es la matriz de probabilidad o de transición en ese año. Además nos dan unos datos iniciales, que son los clientes de cada compañía en ese año. Si queremos analizar cómo a final de año se comporta el mercado o los clientes que hay en cada compañía después de la transición, nada más aplicamos la transformación lineal. La tabla 1 de transición se la puede entender como una transformación lineal en los vectores de los clientes iniciales de cada compañía. Así, y usando la aplicación MATLAB, tenemos de esta forma la ecuación para encontrar el estado en 1972, a finales de ese año. Entonces aplicamos la transformación lineal, que nada más es multiplicar la matriz de transición por la matriz de clientes iniciales de cada compañía y obtenemos el estado inicial, que es el estado en 1972 después de la transición de mercado. Bueno, para obtener estos datos podemos concluir lo siguiente. En esta tablita observamos los porcentajes reales que obtienen las compañías al final de la transición del mercado. General Motors baja un 4% del total de clientes potenciales del mercado. Ford baja un 3,25%, es un 4,50% y Japón, siendo la empresa con mayores beneficios, en ese año obtiene un ingreso de clientes del 10,75%.
Esto debido a los beneficios que esta empresa tenía debido al combustible, a, su, a sus productos, a los carros que ellos producían. Los combustibles de sus carros duraban más que los de los otros carros. Bueno, analizando esto en 1972, es bueno hacerse la pregunta, ¿no?, de que, qué pasará a largo plazo con esta transición de mercados, usando, claro, la transición de mercados que hubo en el año 1972 como base de partida. Entonces tenemos la siguiente fórmula. En el 1973 nada más habría que multiplicar la transición de mercados por el estado inicial, ya que al ser esto una cadena de Markov, nada más depende del estado actual. El estado inicial nada más es la transición de mercados real en 1972. Y luego tenemos que, si queremos analizar a largo plazo, lo único que tenemos que hacer es elevar la transición de mercados o la matriz de transición al número de veces que queremos analizar. Y luego eso multiplicarlo por la matriz inicial. Bueno, para hacer esto de manera más sencilla, primero debemos diagonalizar la matriz y así encontrar su forma semejante. Para diagonalizar la matriz podemos hacerlo por los algoritmos que existen. Es el polinomio característico, igualarlo a cero y luego encontrar los valores propios. Luego de esto encontrar los vectores propios, reemplazando los valores propios en la matriz original. Y luego a esos vectores propios multiplicarlo por la matriz de valores propios y por la matriz de vectores propios inversa. Entonces, usando el mismo software MATLAB, tenemos aquí los tres resultados de los vectores que se necesitan para diagonalizar la matriz. El vector P es el vector de vectores, es la matriz P es la matriz de vectores propios. La matriz D es la matriz diagonal de valores propios. Y la matriz P la menos 1 es la inversa de P. Entonces, para el análisis del mercado automovilístico, lo que necesitamos hacer, claro, en ese año, ¿en qué año vamos a estudiar? En 1982. Han pasado 10 años desde la matriz inicial de transición. Entonces debemos multiplicar esa matriz diagonal por sí misma 10 veces, o sea, elevarla a la 10. Luego de hacer esto, obtenemos la matriz de transición en 1982. Y podemos aplicar nuevamente la transformación, la cual es la siguiente. Obtenemos que la compañía General Motors tiene un 28,73% de los clientes. La compañía Ford un 23,06%, la compañía Chrysler un 15,46%, y vemos que la compañía Japón obtiene la mayoría de clientes en ese año. Su beneficio ha crecido abruptamente. Bueno, entonces para 1987, ¿qué deberíamos hacer para analizar? Básicamente el mismo proceso, nada más que en vez de elevar su matriz a la 10, de 1987 a 1972 han pasado 15 años y la elevamos a la 15. Entonces tenemos la matriz de transición en ese año. Y observamos que los cambios respecto al año de 1982 casi no han fluctuado. No hay fluctuación en esos cambios. Por ejemplo, la empresa General Motors se mantiene con un 28%, sin embargo han cambiado sus decimales. Ahora es 28,59%. La matriz Ford con un 23,07%, la compañía Chrysler con un 15,39%, y la compañía Japón se sigue manteniendo como la compañía con más clientes del mercado, con 32,94%. Bueno, este estudio lo podemos de este estudio sacar muchas conclusiones, pero una de ellas es que observamos que mientras pasa el tiempo, la matriz de transición genera un efecto mínimo en la matriz de estados iniciales, por lo que a largo plazo se supondría, o en teoría, que llegará un momento que el estado va a ser absorbente, y esto según las cadenas de Markov significa que no generará un cambio en el mercado en las transiciones. Por ejemplo, llegará un año en que no cambie el mercado. Bueno, hasta aquí
mi explicación sobre la teoría y la aplicación del álgebra lineal. Conclusiones. Se logró determinar la proyección de mercado automovilístico en Norteamérica en los años de 1982 y 1987. Esto con la ayuda de la matriz de transición o probabilidad y de la obtención de los valores y vectores propios. Se evidenció que el porcentaje de automóviles japoneses experimentó un incremento del 28% entre el año de 1972 y 1987 en el mercado norteamericano, dejando de lado las compañías nativas como Ford y General Motors. En el intervalo de 5 años, del 82 al 87, la variación en el porcentaje es casi mínimo, donde se evidencia que el vector como columna de probabilidad empieza a tener un valor constante, lo que implica que el modelo utilizado ya no es el adecuado.